Recording from. Bueno, pues buenas tardes. Me presento. Soy el psicólogo Gabriel Cabezas. Soy psicólogo clínico, también soy psicoanalista y bueno, soy parte del equipo de trabajo de Clínicas Inspira. Eh, Aquí en la clínica ejerzo las labores de psicólogo individual, psicólogo familiar y bueno, también imparto las terapias grupales. Y bueno, pues el día de hoy la idea es platicar un ratito, abordar algunos temas. El día de hoy, este taller, digamos, se llama Sanando mi origen. Y bueno, me gustaría que fuera participativo. Pueden interrumpirme cuando quieran, pueden hacer preguntas, pueden hablar, pueden compartir. Creo que es mejor y se enriquece pues la dinámica. Sí voy a hablar, voy a explicar algunas cosas, pero también es un ejercicio, pues es como una sesión para ustedes también. Entonces, les recomiendo que tengan papel y pluma porque van a ir anotando pues algunas preguntas. Vamos a trabajar, eh, son 8 preguntas y bueno, yo les voy a ir dando el contexto, por qué es importante, por qué trabajamos esto, por qué es significativo y debemos pues de abordar estas áreas en nuestras vidas, pues para poder lograr un trabajo con uno mismo, una salud emocional. Entonces, pues esto, que tengan papel a la mano y que pueden preguntar y participar cuando ustedes gusten. Levantan la mano o hablan y con mucho gusto interactuamos. Y bueno, pues si están listos, pues comenzamos. Bueno, vamos a platicar un poco. ¿Qué es esto del trabajo personal, del crecimiento como personas, desarrollo humano, el trabajo con uno mismo? A veces es algo que no es muy claro, tiene diversos ángulos, se puede abordar desde diversas facetas. Pero bueno, les voy a compartir una visión pues personal, una visión pues inspirada en el psicoanálisis también, en donde pues bueno, nuestra historia personal es fundamental, las etapas pues de la infancia, de la adolescencia, el vínculo con nuestros padres, todos estos aspectos van a tener una gran relevancia en lo que va a ser nuestra vida adulta. Tanto la infancia como la adolescencia pues son etapas estructurantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurra ahí, pues va a ser como una base, va a ser una estructura que va a quedar a lo largo de nuestra vida. Esto tiene que ver, pues, cómo vamos a ver el mundo, cómo vamos a interactuar con el mundo, cómo se va a desarrollar en gran medida, pues, nuestra personalidad y cómo vamos a ver, pues, las diversas situaciones. Es en esta infancia donde se pueden generar, pues, ciertos aspectos significativos, ¿no? Desde heridas, ¿no? Pueden ser cuestiones como pues, la ausencia de los padres o la violencia que pueden marcar en gran medida pues, nuestra personalidad. Todos estos factores, todo lo que sucede ahí, pues va a ser la base, ¿no? También otro aspecto fundamental, pues son los límites, ¿no? ¿Cómo nos educaron? ¿Cómo impartieron los límites? Los límites fueron firmes, los límites fueron flexibles, fueron amorosos. ¿Cómo fue esta presencia de los padres, ¿no? En un ideal de educación, ¿no? Educación en la casa, en este vínculo con los padres, pues la presencia amorosa es la base de todo, ¿no? Pero bueno, muchas veces esto no sucede, muchas veces tenemos que trabajar, muchas veces hay separaciones, divorcios, trabajo, situaciones económicas,
conflictos con familiares, o simplemente pues venimos arrastrando también otros temas desde otras generaciones, ¿no? Para comprender pues cómo fueron nuestros padres, cómo nos educaron, pues tenemos que revisar cómo les fue a ellos también, ¿no? Cómo fueron sus infancias, cómo fueron los abuelos. Y así hay algunas cuestiones pues que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y bueno, pues cuando hay una cierta conciencia se puede detener este patrón, ¿no? Tenemos pues, que hacer un análisis de uno mismo, ¿no? Y esto, bueno, pues lo podemos ver desde el ángulo de la psicología clínica, desde el ángulo del psicoanálisis, pero a fin de cuentas es algo que ha existido en la historia de la humanidad siempre. Si revisamos un poco pues, la Grecia clásica, también tenían estos ejercicios, ¿no? De conocerse a uno mismo, de trabajar con uno mismo. Había pues espacios de reflexión, espacios filosóficos, pero también pues ciertos ejercicios, ¿no? Que se hacían para trabajar con uno mismo, ¿no? Un buen ejemplo pues son los estoicos, ¿no? En donde pues tenían muy presente este trabajo con uno mismo, ¿no? Para poder gobernar, para poder tener un papel relevante en la sociedad, pues había que haber trabajado mucho con uno mismo, ¿no? Y esto pues, lo tenemos en todas las culturas a lo largo de la humanidad, ¿no? Si revisamos también en Oriente, pues hay diversas disciplinas, ¿no? Está el budismo, en donde pues también hay esta reflexión y este trabajo personal con uno mismo, ¿no? Igual en América Latina, ¿no? Este ámbito prehispánico, tenemos por ejemplo pues la toltequidad, ¿no? Donde también había un trabajo con uno mismo pues importante. Entonces, pues esto es algo para todos, ¿no? Esto es algo que todos debemos de trabajar. Siempre va a haber, pues, pendientes de la infancia, siempre va a haber heridas emocionales, traumas, resentimientos, por más buenos que hayan sido nuestros padres, por un ambiente que hayamos tenido bastante bueno, saludable, pues todos vamos a tener traumas, resentimientos. Esto es una condición humana, nadie se salva de esto, ¿no? Entonces, pues el trabajo personal con uno mismo, el tomar cierta conciencia para no repetir patrones, pues es algo que todo el mundo debería de hacer, ¿no? Desde el psicoanálisis, pues hay un ámbito, ¿no? Un área fundamental, que es la parte inconsciente, porque la parte inconsciente es atemporal, ¿no? Si algo sucedió hace muchos años, no es que haya desaparecido, ¿no? Todas las emociones que se van quedando, pues van a tener una gran influencia en lo que hacemos en el día a día. No nos vamos a dar cuenta, pero las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, van a estar determinadas por la parte inconsciente. Entonces, muchas veces, pues no alcanza la fuerza de voluntad. Estoy convencido de hacer algo, tengo toda la determinación, pero cuando me doy cuenta, ya no lo estoy haciendo. Porque hay algo que manda, ¿no? Y es la parte inconsciente. Entonces, cuando hay acumulado, cuando hay cosas no resueltas, pues esto va a tener su influencia en el día a día, ¿no? Y bueno, pues de esto se trata, ¿no? De hacer un trabajo con uno mismo, una revisión, pues de la historia personal, para ver todo aquello, pues que está atorado, que no está resuelto, los límites son fundamentales, las figuras paternas, también pues los duelos, la escuela, la pertenencia, en fin, todas estas cosas pueden ir dejando pues un bagaje, ¿no? Que activa pues los síntomas, ¿no? Todas las emociones que no han sido tramitadas, que no han sido resueltas, pues no desaparecen. Esto se va guardando, se va acumulando y después sale de peores formas. ¿Cuáles son las peores formas? Pues los síntomas, la somatización y los actos, ¿no? Un síntoma pues puede ser prácticamente cualquier cosa, es pelearse con las figuras de autoridad, manejar a exceso de velocidad, apostar, lavarse las manos 30 veces,
Un síntoma puede ser prácticamente cualquier cosa que sea repetitiva, que sea destructiva, que sea algo que no queremos, pero que no podemos dejar de hacer. La somatización es cuando vamos al doctor y tengo ronchas, pero ya me revisó, me dice que no tengo nada, que no es algo físico, que es algo emocional y que vaya con el psicólogo, ¿no? Parálisis facial, este tipo de cuestiones, ¿no? Y un acto puede ser pues, un intento de suicidio, puede ser estarme accidentando, puede ser el cutting, en donde pues todas estas emociones que no han sido expresadas, que no han sido habladas, pues se van a manifestar en un acto. Un acto es una acción que sacude a la familia, que la mueve, ¿no? Que la familia se pone a pensar y se dirige la mirada hacia lo que está sucediendo, ¿no? Pero pues es una sustitución del habla, ¿no? De lo que no se ha podido expresar. Entonces, pues se actúa lo que no se habla, ¿no? Y, y bueno, no iba a hablar mucho, pero esta es mi introducción. Me gustaría escucharlos si tienen algún comentario, alguna duda hasta aquí. ¿Cómo No, me escucha? Sí, adelante, Isabel, ¿verdad? Sí. Oiga, Ujú. puedo hacer la pantalla más grande porque nada más tengo la imagen y ya, no se mueve. ¿O es así? No sé en realidad cómo me esté viendo, pero creo que hay opciones, quizás si le pica se hace más grande. No sé, eso ya es del lado de allá. Ya. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí. Perfecto, excelente. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que he expresado hasta aquí? Bueno, yo. Sí, Anteriormente no se nombraban muchos los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los psicoanalistas, ni nada. ¿Cómo le hacíamos entonces las personas de antes para brincar todos los traumas o todo lo que pasó en nuestra niñez? sí, claro. No, pues esto es algo bastante reciente en realidad, ¿no? Si observamos la cultura, pues nada más hay que ver un México de una o dos generaciones atrás, ¿no? Donde hay unas características muy marcadas, ¿no? Padres ausentes, hombres machistas, o hasta conceptos, ¿no? Ideas como las mujeres son las que educan, el padre es el que provee, estereotipos, ¿no? Había un montón de cosas, pero venimos arrastrando esto, ¿no? Por ejemplo, padres ausentes es una característica muy marcada en México, ¿no? O estaban en Estados Unidos, o estaban en la cantina, o simplemente no se involucraban en los temas de los niños, ¿no? ¿Mm? Esto de ser un padre que educa, que abraza, que le pregunta al ¿Verdad? niño, que habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la escuela? ¿Cómo estás con tus amigos? Oye, ven, te voy a leer un cuento, vamos a jugar. Sí, es algo muy moderno, ¿no? Pero muy necesario. Los hijos, Pero pues, yo creo que necesitan siempre amor. ha existido los psicólogos y los psiquiatras. Lo que pasa que en nuestro México estaba muy satanizado. Si tú ibas al psicólogo o al psiquiatra, te marcaban, ¿no? O sea, es que estás loco, es que toda la gente evitaba sanarse, porque uno se enferma del estómago y se enferma de la cabeza también. Y siempre ha existido, pero la satinación y que se veía mal, pues uno lo evitaba, ¿no? Sí, totalmente. Pues Es hay muchos cultural esto de nuestra prejuicios y raíz. estereotipos, ¿no? Sí, es cierto. Además de que es algo diferente a ir al doctor, porque el doctor, pues lo que tratamos es de ir una vez y no volver más, y ser algo como constante, ir avanzando poco a poco, pues es otro concepto de salud, ¿no? Pero bueno, la cuestión de las emociones, pues es que es fundamental, ¿no? Y pues necesitamos tramitarlas a través de la palabra. No es algo sencillo, a veces abrimos de corazón, compartimos algo y algo se acomoda, ¿no? Se simboliza de otra manera y algo se puede arreglar. Pero hay otros temas que tiene que ser poco a poco, que tenemos que hablarlos una vez y dos veces y parece que no avanzamos y nos enojamos y una tercera vez y retomamos el tema, cuatro, cinco, hasta que una séptima vez algo cambia y se acomoda. Hay temas que es poco a poco también,
Y bueno, esto abre todo un ámbito, ¿no? De la comunicación, del poder hablar, de expresarse, y bueno, ya iremos avanzando para este lado. Si les parece bien, pasamos a las preguntas. Anoten, escriban, va la primera pregunta. Y bueno, pues así entramos de lleno al tema. Primera pregunta, ¿qué es lo que no te gustó de tu infancia? ¿Qué es lo que no te gustó de tu infancia? En la infancia, pues vamos a tener pues esta parte, ¿no? Del vínculo con los padres, de los límites, de las responsabilidades, también de la socialización. No es lo mismo llevar al hijo al parque y motivarlo, ve, juega con los demás, que diga, no, me da pena, no puedo, yo te acompaño, aquí estoy, anímate, dile si quiere jugar contigo, tú puedes, tú eres capaz. Entonces vale, pregunta, juega, es feliz y con una simple acción de esta naturaleza, pues igual fomentamos a que sea una persona más sociable, a que pueda expresarse. La educación de los padres está en todo, está en las cosas más sutiles. Otro ejemplo, no es lo mismo lavar los platos y que el niño esté por ahí y estoy ocupada y estoy concentrada y no le digo nada, aprovechar la ocasión y hablar con él, enseñarle, mira el ciclo del agua, el agua viene de la montaña, del río, el mar, las nubes, hay que cuidarla, las sequías, la naturaleza, debemos de reciclar, mira, si son los mismos 10 minutos que lavamos los platos, pero en ese tiempo convivimos, enseñamos, entonces es muy diferente la interacción, ¿no? El día a día con los hijos, esta presencia amorosa, pues es lo que los va a ir formando, ¿no? Y bueno, pues muchas veces en la cotidianidad, en esta era moderna, estamos corriendo, estamos estresados y no dedicamos el tiempo suficiente. La educación es muy compleja y requiere mucha presencia, acompañamiento, supervisión, explicar por qué hay que hacer las cosas, esta parte de los límites, las responsabilidades, pues hay que checarlo, explicar, acompañar, motivar, otra vez supervisar, que la convivencia sea pues buena, sea amorosa, ¿no? No es lo mismo acompañar a hacer la tarea y estar estresados y de malas y no, ya te equivocaste, las matemáticas y ya me enojé, entonces van a odiar las matemáticas. Pero si acompañamos las matemáticas y le preguntamos cómo le fue en el día y contamos un chiste y nos reímos, pues hacer la tarea es maravilloso y las matemáticas no son tan feas. Entonces, la actitud, la forma, etcétera. Pero pues en esto siempre va a haber fallas, ¿no? Porque pues es naturaleza humana. Por mejor que lo hagamos, pues es parte donde nos estructuramos, ¿no? Entonces, pues siempre hay algunas cuestiones pues que nos dolieron, ¿no? Que no nos gustaron, que nos parecieron injustas, el trato preferencial hacia mi hermano, el que me cambiaran de escuela, el que nos mudáramos mucho de casa y perdí mis amigos, el que no pasaran tiempo conmigo, el que llegaba papá y gritaba, todo este tipo de situaciones. Entonces, anoten ahí y hagan un listado. ¿Qué es lo que no te gustó de tu infancia? Esto lo pueden hacer ahora, si quieren también pueden compartir, y si no va quedando de tarea. Avancen lo que se les ocurra ahora, pero también queda de tarea. Y en la noche apuntan un poco más. Mañana se acuerdan de otra cosa, listado. En 3 días se acordaron de dos más, listado. Esto es un ejercicio para dar alguna información, pero también para que vayan sanando y pueden hacerlo a lo largo de los siguientes días porque bueno, ayuda bastante. Bueno, identificaron algunas cosas, ¿alguien quiere compartir algo? Yo, por ejemplo, que pues mi mamá estuvo poco con nosotros por su trabajo, ¿no? Aunque nos daba tiempo de calidad, pero a mí esa parte de estar con mi mamá, a mí sí me marcó mucho.
Que mi papá nos haya abandonado como que no me causó tanto conflicto como extrañar a mi mamá, ¿no? Todos los días, Sí. por su trabajo, ¿no? Sí, sí, claro, definitivamente. Pues es que es complicado, ¿no? Siempre hay situaciones económicas, ¿no? En la cuestión laboral, es que un niño requiere mucha atención y mucha presencia y pues es complicado. A veces necesitamos a la mamá, al papá, a los abuelos, a todos para cubrir más o menos la presencia y poder ir trabajando, no es algo sencillo, ¿no? Y antes pues igual también se tenían más hijos. Entonces, pues era imposible atenderlos a todos, ¿no? Entre que no había como, quizás sí había el intento, sí había esta parte amorosa, pero bueno, también es complicado, ¿no? Con familias numerosas o cuando se tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, pues ahí también a veces entra otra de las dificultades, ¿no? Que es unificar criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando no sé, el papá es muy permisivo, la mamá más estricta, o los papás tratan de poner límites, pero los abuelos consienten y se saltan todas las reglas. Y también ya tenemos otro añadido, ¿no? No hay un mismo criterio y esto dificulta la acción, ¿no? A veces los abuelos saltan a los padres y no les dan un lugar, ¿no? Una figura de autoridad. Y esto pues va a tener sus efectos, ¿no? Los límites, la figura de autoridad, una ley, algo que no se puede rebasar. Todas estas cuestiones son lo que nos estructuran y que después van a marcar rasgos de personalidad como si somos constantes, como si tenemos tolerancia a la frustración, como si abandonamos las cosas. Y esto, bueno, pues se va a ver reflejado en todas las áreas de la vida, ¿no? Si tenemos poca tolerancia a la frustración, pues esto se va a ver reflejado en la escuela, ¿no? Una falla en los límites, en la educación, pues se va a manifestar pues en todos estos pues síntomas, ¿no? En todos estos problemas, ¿no? Que se han acentuado en la modernidad, ¿no? El déficit de atención, el síndrome del emperador, el niño tirano, todas estas cuestiones, de explicación en los límites en la familia, ¿no? Y bueno, pues no nos damos cuenta, ¿no? De a veces de lo que hacemos, ¿no? Y a veces hay ciertas fallas, ¿no? El tener diferentes criterios es una, ¿no? Esto pasa mucho con los padres divorciados o cuando entran los abuelos, ¿no? Pero también la inconstancia, ¿no? Esto no se puede, no es correcto, pero de repente, oye, estoy de buenas, hoy sí se puede. Confunden, ¿no? O la incongruencia. Somos muy estrictos con que tu cuarto esté limpio, pero el nuestro está sucio. No tiene mucho sentido. Y siempre va a haber alguna falla de alguna manera, ¿no? Todo esto que revisamos de la infancia y de los padres eh, es para entender cómo funcionamos nosotros. Es una parte esencial del autoconocimiento, ¿sí? De repente suena que les echamos la culpa, ¿no? Y bueno, yo a manera de broma, pues le digo, no, no es que tengan, no es para echarles la culpa, aunque sí la tienen, ¿no? Esto un poco a manera de broma porque es importante lo que pasa en nuestra infancia. Y no es para estar mal con ellos, o para reclamarles, esto tiene que ver esto es para conocernos a nosotros mismos, saber cómo funcionamos, qué me dolió, qué carencias tengo, qué actúo de determinada manera, por qué me cuesta algo, por qué estoy compensando aquí algo que no tuve en la infancia. Porque todas las necesidades de la infancia, si no son cubiertas, pues no desaparecen, perduran. Y entonces en la etapa adulta vamos a tratar de compensarlas, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que nos pasa en la infancia hay de dos: o repetimos o compensamos. Si no tenemos cierta conciencia y lo normalizamos, vamos a tener la tendencia a repetir. Les pongo un ejemplo. Si mi papá golpea a mi mamá y el tío golpea a la tía y el abuelo a la abuela y mis amigos también, y es algo que todo el mundo hace y pues así es, todo normalizar. Cuando yo crezca, pues probablemente haga lo mismo, sea una persona violenta, porque me identifiqué con el padre. Pero si en lugar de eso, yo estoy tranquilo en la casa, vamos a salir por un helado, llega papá, nos asusta, nos espanta, se pone violento, ya el ambiente se enrarece, tengo miedo, no me gusta esto. Me estoy identificando con la figura materna. Yo cuando sea grande voy a ser muy amoroso con mi pareja.
Entonces, repetimos o compensamos según cómo nos identificamos en algunos sucesos de nuestra vida. Tenemos identificaciones con los padres y esto pues va a determinar cómo somos, ¿no? O repetimos o compensamos. Y todas las cosas, ¿no? De la infancia que no fueron pues resueltas, satisfechas, las vamos a seguir buscando en una etapa adulta de una u otra manera, ¿no? De ahí la importancia y la relevancia. Pero insisto, esto es para comprendernos a nosotros mismos. Es hacer un esquema de mi historia personal, de mi historia particular, única, irrepetible, que aunque seamos hermanos, que aunque tengamos los mismos padres, son historias diferentes, vimos las cosas de diferente manera, nos afectó de diferente manera y cada quien es único y cada quien debe de descubrir cómo funciona y por qué. Porque al hacer esto, pues vamos a tener una cierta conciencia, al hacer esto, pues va a dejar de actuar este inconsciente sintomático que nos va a guiar y pues vamos a tener pues menos carga del pasado. De lo que se trata es de no tener pendientes, de no tener cosas acumuladas para que esto no esté generando síntomas. Entonces debemos de limpiar nuestro pasado, debemos de estar en paz con nuestros padres, haber sanado estas figuras, porque no es posible decir, estoy muy enojado con mi padre, tengo mucho resentimiento, pero me va maravilloso en la vida, no tengo ningún problema. Esto pues no suele pasar. Tienen demasiado peso las figuras paternas y tenemos que acomodarlas de alguna forma para poder estar más o menos bien y en paz en nuestras vidas, ¿no? Yo hago una pregunta. Sí, adelante. En la pregunta que dijiste, ¿qué es lo que no te gustó de tu infancia? Me acabas de dar la respuesta. Yo iba a poner alguien que me protegiera, ¿no? Quien me protegiera, quien me diera pues comida, Sí. porque carecimos mucho de eso, de la comida. No había quien nos cuidara ni nada. Yo lo traté de compensar sobreprotegiendo a mis hijos. Si no tenía, a mí no me daban, por ejemplo, leche, yo compraba cajas para ponérselas ahí, ¿sí? Que ellos no carecieran de un vaso de leche. Pero ¿cómo se nivela eso? Con, con personas como yo, que, pues no sé, si ya, a lo mejor como dice la otra señora, ya existían los psicólogos, los psiquiatras, y a lo mejor era un estigma ir con ustedes. Si decían, no, pues es que ya está loco, está enloqueciendo, ¿no? ¿Cómo se nivela eso? Por ejemplo, yo no fui tampoco muy cariñosa porque nadie me dio una caricia a mí. Yo no fui muy cariñosa con mis hijos, pero yo les alcanzaba todo lo que tenía a la mano para que ellos no carecieran de muchas cosas. Para eso era para mí quererlos, tenerles que dar Sí, claro. comida y todo. A lo mejor el preguntarles cómo te fue y ya, ¿no? Tu tarea, hijo, ponla aquí, la quiero ver. No sé, cómo se nivela eso. Sí, Qué bueno. bueno, con el trabajo personal, ¿no? Esto es algo pues, que hacemos mucho, ¿no? Pero que tiene pues sus aristas, ¿no? Digamos, esto suele pasar mucho, ¿no? Si yo tuve carencias en mi infancia, la forma de amar a mis hijos es que no les falte nada. Entonces yo voy a trabajar mucho para tener pues esta parte económica en donde puedan tener un buen nivel de vida. ¿Qué pasa ahí? Que muchas veces pues, lo que les falta pues, es la presencia, ¿no? Entonces van a tener una carencia, ¿no? Si van a tener, no van a pasar hambre, pero les habrá faltado un poco su madre, ¿no? Entonces, pues esto es trabajar nuestra historia personal. Si queremos ser unos buenos padres, lo que debemos de hacer es pues no tener este acumulado, no tener resentimiento, comprender cómo funcionamos, cómo nos fue, por qué nuestros padres fueron así, qué es lo que me dolió de este vínculo, trabajarlo, hablarlo, soltarlo, sanarlo, sobre todo comprenderlo. Creo que es una parte muy importante, ¿no? La comprensión. Porque nuestros padres pudieron haber fallado, pero si nosotros sabemos por qué,
el contexto, la época, cómo les fue a ellos, cómo fueron los abuelos, por qué no fueron afectuosos, por qué no fueron cariñosos, ¿no? Si comprendemos por qué, pues ya es una parte de liberación, ya es algo que deja de hacernos daño o de afectarnos. La misma Pero situación puede ser, sí, adelante. tus papás son los que te tienen que proteger. Y si Sí, te lastiman, pues vamos a Yo tener, quisiera decir mi experiencia. Soy Marta. sí, adelante. Hola. Bueno, yo en mi caso, normalicé, como decías, por ejemplo, mi mamá no fue nada cariñosa. Éramos 9 hijos. Ella no fue nada cariñosa, no nos decía hijas o hijos, nunca nos dijo hijo, la expresión hija. Y a mí me etiquetaron como la más rebelde y usaron técnicas como muy cavernícolas, digo yo, porque me metían al agua, hacía yo berrinches y me metían al tambo de agua fría. Sí, caray. Entonces, eso lo hicieron su mamá, sus abuelitas, y lo volvió a hacer conmigo. Lamentablemente yo normalicé eso y lo hice con uno de mis hijos también. Pero yo no crecí con coraje con ella, porque para mí pues era normal, ¿no? Y yo igual, no fui cariñosa con mis hijos, nunca les decía hijos, como decías, lo normalicé. Así crecí y así traté a mis hijos. Sí. Pero Sí, ahí, pues ahora, bueno, me doy cuenta, pero pues, estoy trabajando en ello, ¿verdad? claro, pues eso es lo que tiene muchísimo mérito. Me doy cuenta, trabajo en ello, trato de no repetir la dinámica. Y ahora es otra época, tenemos pues más información. Hay que recordar que pues una generación atrás ni siquiera existía el internet, era otro mundo, era otra dinámica, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de, pues, de comprar libros, de investigar, está en el celular, podemos preguntar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para ser un buen padre? Y nos dan la respuesta. Es algo mucho más sencillo, ¿no? Digamos, tenemos más acceso a la información, pero pues es también tener pues esta disposición, esta voluntad, ¿no? Si resumimos mucho lo que los niños necesitan, pues digamos que es esta presencia amorosa. Este sería pues un fundamento, uno de los principios. Se requiere la presencia amorosa de los padres. Pero también necesitamos la parte de los límites porque son fundamentales, en donde la premisa es, los límites deben de ser firmes, pero amorosos. ¿Qué significa esto? Que sí necesitamos una estructura como niños. Esto nos hace que nos desarrollemos bien. Necesitamos horarios, necesitamos responsabilidades, necesitamos todo esto. Esa es la parte de los límites. Aunque insistas, no vas a pasar y no es correcto, no te voy a dejar pasar. Y te voy a explicar por qué. Sirve para esto, tienes que hacerlo, funciona de esta manera, te conviene por esto. Esa es la parte amorosa, el dedicar tiempo, el explicar, el enseñar. Entonces, en este lapso puede intentarlo muchas veces, pero no va a pasar. Este es el límite firme, pero yo voy explicando. Y en este explicar, pues no estoy gritando, no estoy pegando, no estoy castigando. Puede haber consecuencias, que es otra cosa, pero no tiene el carácter hiriente de un castigo. Esto es algo también fundamental, ¿no? Muchas veces solemos castigar y esto pues daña la relación entre los padres porque tiene, suele ser como un exceso en donde duele. Te voy a pegar donde te duele y esto no educa. Sí puede ser un límite y bueno, puede crecer siendo disciplinado, constante, buen trabajador, pero va a tener resentimiento con los padres, ¿no? Si exageramos mucho hacia la disciplina, muy estrictos, pues vamos a tener ciertas características. Y si exageramos hacia el otro lado, muy permisivos, dejamos hacer todo, no hay ningún límite, también van a tener ciertas características. Entonces, pues el ideal es una
enseñanza, ¿no? Pues se le denomina democrática, ¿no? En donde pues se escucha al niño, se negocia, se le enseña, se le explica, Perdón, no son ni pero ahorita, autoritarios ni permisivos, ¿no? Adelante, Isabel. pero cuando ya no son unos niños, ahorita ya son adultos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le ayudamos? Sí, pues en gran medida Porque igual, los ya no límites, lo voy ¿no? a buscar, ya lo que tenía que hacer, ya lo hice. A lo mejor, como yo estaba comentando, a lo mejor necesita que lo abrace, a lo mejor necesita un beso, pero ¿cómo me acerco ya? Porque él no conocía ya límites. Sí, pues yo creo que va esta parte, ¿no? Digo, creo que el amor no es negociable, siempre debe de haber el amor. Pero si ya estamos en una situación, ¿no? Ya, digamos, de un consumo o de, pues, alguna cuestión ya emocional, avanzada, problemática, de riesgo, ¿no? Pues sigue habiendo una falla en los límites, ¿no? Y aquí otro factor importante, ¿no? Es quizá esta parte como de la madurez, porque podemos decir que son adultos, que ya son grandes, pero si no son responsables, si no son autosuficientes, pues siguen siendo adolescentes. Aquí hay una cuestión, es que la adolescencia no termina a una edad, ¿no? Podemos quedarnos como adolescentes todo el tiempo. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Si por circunstancias, si por permisividad, si por compensación, hay muchas cosas que pueden pasar en la vida y en la dinámica de las familias. Pero muchas veces lo que tenemos pues son adolescentes de 30 de 40 años, que son dependientes, que no son autosuficientes, que no son maduros, que le huyen a la responsabilidad, que se fugan. Entonces ahí tenemos a un hijo adolescente de 40 años, que necesita pues ¿Y límites. cómo la apoyas? ¿O cómo le ayudas? Sí, claro. Bueno, habría que revisar cada caso porque cada caso tiene sus matices, ¿no? Cada historia es única, cada dinámica de la familia es única y hay que encontrar bien qué es lo que ha pasado en su historia para ver bien qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero los límites pues no tienen edad, es algo que hay que seguir poniendo y bueno, pues y la parte del afecto, ¿no? Que una cosa no quita la otra, al contrario, ¿no? Si consentimos de más los podemos hacer un daño, los podemos volver inútiles, los podemos hacer que tengan poca tolerancia a la frustración y pues no importa la edad que tengan, siguen siendo adolescentes que hay que poner límites y bueno, pues habría que revisar bien cada caso a profundidad para no generalizar, ¿no? Por ahí levantaron la mano, Em, sí, Hola, adelante. buenas tardes, soy Sandy. Yo también tengo una duda. Bueno, en lo personal, cuando mi hijo es pequeño, pues es esa parte de ser una madre, pues soltera, ahorita ya estoy casada, es diferente, pero una madre pues ausente por el trabajo, ¿sí? Un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces es que esté con los abuelos, que esté con el tío, que esté con esa falta de estar. Entonces ahorita, en su adolescencia, ahora ya puedo estar, pero ahora es como esa parte de que él pues ya no quiere que esté, de ya no vengas, ya no. Leticia Baza, me parece que está metiendo ruido. Si podemos silenciar, por favor. Creo que ahí está presente. Leticia Baza, eh, Sí, lo estoy checando, perdón, es que no puedo ver cómo lo silencio. creo que ya lo silenciamos. Perfecto. Sí, te escuchábamos. Sí, perdón. Entonces es esa parte de ahora en la adolescencia, pues ya tengo más tiempo, ya tengo un trabajo con menos horario, ya tengo esa disposición, pero él ahora es el que no quiere ese acompañamiento, ¿no?
esa parte de, pues ahora yo ya crecí, yo ya puedo ir solo, yo ya puedo estar, ya no puedo estar acompañado. No Sí, sé si me explican esa parte. sí, claro. Bueno, estas son características de la adolescencia, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Marta? Sí, si quieres, y ahorita contesto todo. Sí, adelante. Bueno, Algo que yo concuerdo contigo es de que decías que el amor siempre tiene que ir por delante. El amor es capaz de doblegar hasta el más fuerte, al más duro, al más orgulloso, al más. Entonces yo siento que siempre el amor por delante, tratarlos con amor y conocer a nuestros hijos. Por ejemplo, yo hablo en el caso de mi hijo siempre nos pedía que viéramos películas juntos, que saliéramos a pasear y no lo hicimos por diversas circunstancias. Bueno, entonces ahorita es un momento porque todavía ellos están con ese deseo, ¿verdad? De atención y de amor. Aunque ellos dicen, no, yo estoy grande, yo puedo solo, yo ya me voy. Él, mi hijo, dijo, yo me voy a ir a vivir solo, yo puedo solo. Pero no, en su interior todavía necesitan ese amor y esa atención. Bueno, pues lo hemos platicado con mi esposo. Ahora va a ser momento de darle ese amor y esa atención como él lo pedía, ¿verdad? Sentarnos a ver una película juntos, salir a pasear a algún lugar, algún balneario, no sé, conocer a nuestro hijo y hacerlo. Yo creo que también en tu caso, Sandra, bueno, sí, si me permite, sí, sí. Sandra, ella, ¿verdad? También conocer a tu hijo y buscarle la manera, ¿no? De mostrarle ese amor que él pide. Gracias. Sí, para complementar brevemente, y también veo que Liz levantó la mano, ahorita le doy el turno. Pues hay que entender que la adolescencia tiene ciertas características, ¿no? Y yo vería dos cosas, ¿no? Una, que cuando muchos adultos participan en la educación, pues hay diferencias de criterios, ¿no? Es lo que mencionábamos hace un rato. Esto ya dificulta la parte de los límites, ¿no? Puede haber una problemática con los límites porque quizá todos los adultos no se pusieron de acuerdo, no tienen el mismo criterio, no ponen pues estas reglas, lo que hay que hacer de la misma manera. Ahí ya tenemos un primer reto, ¿no? Una dificultad cuando hay muchos adultos involucrados y quizá no se organizaron o no se comunicaron de una manera pues más uniforme, ¿no? Después en la adolescencia pues hay una cierta rebeldía normal que tiene que ver con una etapa de desarrollo. La adolescencia es una etapa de desarrollo en donde hay varios factores importantes. Una, estamos en construcción de identidad. En la construcción de identidad, pues queremos distanciarnos un poco de los padres, ¿no? Sí, esos son tus gustos, eso es lo que tú harías, pero yo soy diferente, yo hago otra cosa, a mí me gusta otra música, distancia, ¿no? Por eso los adolescentes se encierran en su cuarto, se ponen audífonos o salen con los amigos, ¿no? Entonces, es un intento de construcción de identidad en donde va a haber un cierto alejamiento, pero esto, pues estamos ahí, claro que tenemos presencia, acompañamiento, buena comunicación, no es una cuestión de juzgar, ¿no? Es una cuestión de escuchar, de apoyar y de orientar principalmente, ¿no? Y también la pertenencia, los amigos, el grupo va a ser fundamental. Todavía no soy un adulto, no sé ni para qué soy bueno, ni hacia dónde voy, pero si voy en grupo y ya somos varios, somos más fuertes, ¿no? Entonces son dos características de la adolescencia, ¿no? El distanciarse de los padres, en donde pues vamos a irlos acompañando y transmitiéndole pues valores y orientando y escuchándolos, tratando sin juzgar, ¿no? Es mejor que nos cuenten para poderlos orientar, pero sí te necesitamos ir poniendo también límites. Hay ciertas reglas que no se pueden rebasar. Y sí, te doy la palabra, Liz, disculpa. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues yo retomando un poquito la primera parte, en donde se me vino a la mente una frase, ¿no? Que dice, yo no quiero que vivan lo que yo viví mis hijos, ¿no? Tanto en el ámbito bueno como malo, a veces como papás.
Yo todavía no soy mamá, apenas voy a ser mamá, pero trabajo con muchos padres de familia también, en donde son permisivos, ¿no? Yo, como lo mencionaba la señora anterior, a mí yo tuve carencias de leche y pues ahora a mis hijos les doy mucha leche, ¿no? O yo tuve mucho amor y a mis hijos pues no le doy. Tenemos una controversia, ¿no? No tenemos un equilibrio como tal, ahora sí como dicen, ni mucho amor ni mucho dinero, ¿no? Afectan esa parte. Yo viví una carencia de padre, yo no tuve una figura paterna como tal, pero sí tuve una madre, ¿no? Una mamá gallina en donde pues nos brindaba todo, como lo decía la mamá anterior, por trabajo pues a lo mejor fue ausente, pero sí estuvo presente, ¿no? Eso pues también nos llevó a que viviéramos quizá en un mundo de consumo, porque sí yo soy consumidora, bueno, lo fui, y pues dice mi mamá, ¿no? Dice, ¿en qué momento pasó? Le digo, pues es que quizá esa parte como tú no resolvías todo, sí nos regañabas, pero no nos regañabas. Uno no nace sabiendo ser padre y menos sabiendo cómo confrontar a una persona que sufre una adicción, ¿no? Ahorita pues yo lo estoy viviendo, yo lo trabajo también y es muy difícil, o sea, es muy difícil el entender en dónde fallé, en dónde cometí esa falla, yo lo educaba, yo lo regañaba, yo le permitía, había confianza y empezamos con ese factor de culpa, ¿no? El culparme a mí como mamá, como papá, como tío, como hermano, y es esa parte en la que tú decías, es un desarrollo que viene desde la infancia, ¿no? ¿Qué pasó cuando fuiste pequeñito? ¿Qué si tuviste, qué carencias no tuviste o qué tuviste hasta de más, ¿no? Y sí es difícil confrontar esta situación porque yo ahorita que lo veo desde el otro lado de la moneda, yo lo reconozco, soy hermana gallina también y dije, es que yo nunca le permití a mi hermano quizá que él confrontara la realidad, ¿no? El hecho de solucionarle los problemas, el hecho de no enseñarle, como decías, mira, así se lava un plato, no, simplemente yo le fui solucionando y nunca le di esa parte de responsabilidad, de esa madurez, que hasta ahorita, pues ya siendo yo una persona adulta, veo el error que también como hermana cometí por solventarle todo, por ser una tapadera en ese momento y no apoyarlo y guiarlo por un buen camino. Entonces, creo que ahora sí como se dice en la frase, ni tanto amor, ni tanto dinero, ni tanto porque todo nos hace daño. O sea, todo en exceso llega a un punto en donde nos lastima. A nosotros se los comparto como eh, consumidora que fui, como familiar que soy ahorita, y cuesta mucho trabajo el hecho de reconocer en el otro y queremos solucionarlo de una manera, como lo dice ahorita el doctor, pues a veces queremos dar todo, ¿no? Y es muy difícil. Sí, muy bien. Gracias. Gracias por compartir. Y bueno, pues estos son algunos elementos, ¿no? Es un tema amplio, pero pues muy importante, ¿no? Lo que se busca un poco, pues al hablar, ¿no? Sobre la infancia, es que podamos comprendernos a nosotros mismos. La idea de Perdón, esto es que no haya, pues, cosas pendientes y que podamos entender cómo funcionamos. Sí, adelante, te escucho. el hecho de decir todo lo que nos sucedió en la infancia, ¿en qué va a cambiar la conducta, los abusos, los límites de la persona, de tu hijo? ¿En qué en qué lo va a cambiar a él? El hecho de que yo reconozca de lo que yo carecí. Sí, bueno, en primera instancia te va a ayudar a ti, ¿no? A comprenderte tú, a sanar, a estar mejor como persona y como consecuencia esto se verá reflejado y manifestado en la forma en que hablas con él, ¿no? O en la forma en que lo educas. Creo que primero es uno, ¿no? Primero debemos de sanar nosotros y si nosotros estamos bien con nosotros mismos, al estar pues en paz, al haber
pues sanado estas emociones, el haberlas tramitado, podemos haber vivido situaciones complicadas, difíciles, de violencia, de abuso. Hay muchas historias muy complicadas, pero todo se puede tramitar, todo se puede de alguna forma reacomodar, sanar. Si yo estoy en paz conmigo mismo, es mucho más fácil tener ¿Cómo lo vínculos sanas? saludables. En un proceso terapéutico y hablando a profundidad. Esto no es algo sencillo y hay que ir descubriendo como ciertos puntos claves, ciertas palabras, ciertas situaciones, ciertos acontecimientos que a veces no tenemos presentes. Podemos generalizar y decir fue una infancia difícil. Está perfecto, eso es el título del libro. Ahora dime 9 capítulos. Ah, pues aquella vez que mi padre me golpeó, aquella vez que sucedió esto. Perfecto, tenemos el nombre de los capítulos. Ahora escribe el capítulo. Y esto es ir retomando los temas conflictivos, problemáticos, dolorosos, atorados, y irlos tramitando en palabras. Creo que necesitamos un espacio propio para poder trabajar a profundidad nuestras cosas. Esto es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Esto nos dará claridad de cómo poner límites, de cómo educar, de cómo ayudarlos. Primero debemos de estar en paz nosotros, no tener demasiado acumulado, dolor, enojo, tristeza. Si lo resumimos mucho es esto. Siempre hay una falla en el amor. Y como hay una falla en el amor, esto genera dolor. Y todos padecemos dolor de una u otra manera. Este dolor se va a manifestar de dos formas. Una, pues, si va dirigido hacia el otro, es en enojo. Tengo enojo hacia esa persona, tengo resentimiento. Si no va dirigido hacia la otra persona, esta energía vuelve hacia uno y es como una especie de autoataque. Y esto es tristeza, depresión. Entonces, siempre hay una falla en el amor que genera dolor. Y el dolor se manifiesta o en enojo, vuelve en tristeza. Y muchas veces es una mezcla de ambos. Entonces, ¿qué tenemos que tramitar? Pues estas emociones principales. Todo lo que tenga que ver con el dolor en nuestra vida, todo lo que tenga que ver con el enojo y sus diversas manifestaciones, frustración, impotencia, injusticia, todo lo derivado. Pero si lo simplificamos mucho, pues es enojo, tristeza, que viene derivado del dolor, y esto es responsabilidad nuestra. Aunque nuestros padres hayan fallado, que sí es una falla grave. Los padres deben de amar a los hijos, los padres deben de proteger a los hijos, los padres deben de tener una presencia amorosa, los padres deben de educar y poner límites. Esta es la esencia. Pero como esto falla en la etapa adulta, pues nos toca a nosotros hacernos cargo de eso y sanarnos a nosotros mismos, ya sea en un proceso terapéutico a profundidad, ya sea pues en un trabajo espiritual, ya sea apoyándonos de lo que tengamos al alcance, a la mano, pero es un trabajo personal, ¿no? Esto que llamamos el crecimiento personal, el desarrollo humano, la espiritualidad, tiene que ver con el trabajo con uno mismo, ¿no? Perdón, ¿alguien habló? Así veo manitas. ¿Quién estaba hablando? Perdón. Perdón. Y, y, y la verdad que sí, ahora sí lo que me choca, me checa, ¿no? Y yo lo veo en esa situación aquí porque a veces como papás decimos es que yo lo mando a la terapia para que lo arreglen, para que lo solucionen, pero sin darnos cuenta el que está más afectado en realidad a veces viene desde la parte materna o paterna, ¿no? Entonces, sí es un trabajo fuerte, un trabajo constante, pero en realidad pues tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Desde la raíz, que la raíz pues son nuestros padres, ¿no? Sí, claro. También por ahí También, hay sí, manita gracias. levantada. Adelante. Gracias y me da la oportunidad. Muy buenas noches a todos. Yo creo que cada una de nuestras familias está viviendo una etapa diferente en este proceso. Definitivamente no hay una fórmula, no hay una receta que nos puedan dar pues todo el equipo que conforma la residencia para decirnos ya, con esto pues se van a resolver las dudas o la situación de cada uno de nosotros. Definitivamente pues es un proceso que hay que vivir en paralelo, sanar nosotros como padres, darles la oportunidad a nuestros hijos de que se encuentren con ellos en todo este tiempo que van a estar en este
pues en el centro, ¿no? Viviendo esta rehabilitación, porque eso es, o sea, hay que hablar las cosas con su nombre, esto para empezar, ¿no? Es una rehabilitación. No somos responsables, no, nosotros no, tenemos que tener bien claro como papás que de pronto tenemos culpa o existe todo ese miedo latente, pero pues nosotros no causamos eso, ellos tomaron una decisión y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarlos, nos lleve así un mes, 2 meses, 3 meses, nosotros ya llevamos en el centro 6 meses con nuestro familiar y la verdad es que ha sido todo un camino de aprendizaje constante día a día. Híjole, se siente, quisiéramos, ¿no? Poder darnos todos una recomendación, un consejo, pero lo cierto es como dice el psicólogo, cada caso es diferente, cada paciente trae sus propios desafíos, sus propias experiencias. Entonces, yo creo que, bueno, agradezco mucho este espacio, es bien enriquecedor escucharnos y saber que no estamos solos en esto, podernos acompañar y pues, ¿no? Darnos consejos y aprender, ¿no? Así, con testimonios, así aprendemos todos, pero sí me encantaría que hubiera una receta para salir todos de esto, pero no la hay. Y bueno, quise pues nada más aportar esto, agradecer al centro este espacio y decir que no estamos solos y que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, dejar que fluya y no se va a resolver a medida que ellos aprendan y crezcan ahí adentro, no se va a resolver. Tenemos que nosotros trabajar en paralelo. Entonces, a medida que nosotros vayamos reconociendo pues nuestra crianza, porque no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos muchas deficiencias en nuestra crianza, perdonarnos, aceptar, darle la responsabilidad, como decía hace ratito Liz, me parece, ¿no? Darle la responsabilidad a los chicos, están ahí por algo, que ellos tomaron una decisión incorrecta y dejarlos de pronto, hay que dejar que se raspen las rodillas para que aprendan y nosotros estar ahí acompañando. Y bueno, pues muchas gracias. De acuerdo, muy bien dicho. Gracias. Gracias. Y la señora Garduño tiene también la mano levantada, ¿verdad? Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, Buenas adelante. noches. Pues yo quería comentarles que yo tuve una infancia increíble, tuve una madre hermosa que nos enseñó tanto amor, nos dedicaba tanto tiempo. Mi papá sí un poquito alejado, de un carácter muy hosco, muy estricto, pero también cariñoso al mismo tiempo. Yo traté de ver lo que no me gustaba de mis padres para no repetirlo con mis hijos, para que no fuera un patrón repetitivo. Y a lo mejor en un 80% lo logré, un 20% no, porque es algo que viene muy arraigado ya en tu genética, en tu crianza, en todo. Pero mi esposo desafortunadamente no está ahorita, es médico, tiene una urgencia, pero él quedó huérfano a los 13 años de papá y de mamá con un mes de diferencia. Entonces siento que eso le perjudicó muchísimo para no saber demostrar su afecto más que de manera de darles a mis hijos lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban. Y siento que fue a muy corta edad cuando se le fueron dando cosas a uno de mis hijos y que eso tal vez le perjudicó y ahora reclama porque se le están poniendo límites. Entonces, pues Sí. todos tenemos una historia muy distinta, hechos muy diferentes, pero yo creo que lo más importante para todo es el estar presentes y el demostrarles nuestro amor, pero no de manera económica, no de manera, sino de manera, a lo mejor estoy contigo, hijo, pase lo que pase, vamos a ayudar, sal adelante, mira, lucha, esfuérzate. No sé, es mi punto de vista. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, creo que en la mayoría de los casos, pues toca que se esfuercen, toca que crezcan, que maduren, que se hagan responsables y lo vamos a acompañar con límites, ¿no? Esto que hemos abordado, pues es como para comprender un poco, pues el funcionamiento humano, ¿no?
¿no? Cómo nos constituimos, cómo vamos formándonos como personas a lo largo de nuestra historia y el papel que juegan las diversas etapas, ¿no? El día de hoy hemos abordado un poco la parte de la infancia. Pues nos quedamos en la primera pregunta, pero después las retomamos. Y para cerrar, me gustaría dejarles un par de frases, si quieren anotarlas, creo que vale la pena. Y la primera, pues es una frase de Pitágoras y dice, educa al niño hoy para no castigar al hombre mañana. Mañana. Educa al niño hoy para no castigar al hombre mañana. Esta es de Pitágoras y bueno, es una frase que me gusta bastante. Y hay una segunda, también se las dicto. Dice, solo hay dos legados duraderos, solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Punto y seguido. Uno de estos son raíces. Uno de estos son raíces, coma. El otro, coma, alas. Punto final. Solo hay Uno de dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Uno de estos son raíces, el otro, alas. Y esta frase es de Hodding Carter. Hodding Carter. Son dos frases que me gustan. Perdón. Hodding, Hodding Carter. Perdón, Sí. no escuché. El otro es que pasó una moto aquí muy estruendosa. Ok, ¿cuál? ¿El primero? No, no. el último dice, solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Uno de estos son raíces y el otro, Alas. almas, Alas. alas. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que es muy representativo, ¿no? Creo que son frases pues que nos transmiten mucho, me gustan. Y bueno, con estas frases vamos a cerrar el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco su participación. Creo que es muy importante pues el tiempo que dedican, la actitud, la disposición, creo que es muy valioso. Y pues les agradezco el que hayan estado conmigo compartiendo, el que hayan pues participado, expresado. Creo que sí enriquece mucho al grupo, a las familias. Y bueno, continuaremos trabajando un poco más adelante. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Esperemos Hasta que haya luego. otra reunión. Sí, claro que sí, vamos a organizar un poco más adelante. Vamos a ir pasando diferentes integrantes de la institución para ir compartiendo pues, nuestras visiones y que sea más enriquecedor. Pero sí, nos vemos pronto en otra sesión. Y Que tengan faltaron una otras preguntas. excelente... Perdón, no escuché lo último. Te faltaron 7 preguntas. Tenemos trabajo que hacer. Nos vemos pronto. ¿Verdad?